Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por asistir a este tercer video del modo indicativo. Este tema es el uso de auxiliares y una vez más la recomendación es la misma de siempre. No acceder a este tercer video hasta que no tengamos dominados, totalmente dominados los temas, tanto la introducción como el primer o el segundo video. Entonces, bueno, sin más, vamos a comenzar con este tema. Este tema es muy sencillo, como te puedes dar también cuenta en la duración del video es mucho más corto, ¿sí? Es un tema bien lógico y es un tema, pues eso no le quita importancia, aún así es uno de los más importantes. Lo primero que tenemos que hacer es ver de qué vamos a hablar hoy y cómo se va a interactuar en lo que ya hemos venido estudiando. Entonces, si se fijan en el primer video vimos los sustantivos y por lo tanto los pronombres personales. En el segundo video hablamos de verbos, de qué son y cómo interactúan en nuestra fórmula. Y en este tercer video vamos a hablar del último elemento de nuestras fórmulas, que son los auxiliares. Una vez más vamos a ver qué son y cómo interactúan y cómo los vamos a utilizar. Los auxiliares pueden ser un poquito, y no mucho, un poquito difíciles en español, porque no los tenemos. Pueden ser difíciles de entender para nosotros que hablamos español, porque en nuestra lengua no existen. No existen. Son conceptos diferentes. En inglés nos hace falta entender a los auxiliares y conocerlos, ¿sí? Porque es una parte trascendental. El inglés no es una lengua aglutinante como lo puede ser en español. En español, si yo digo cantaremos, ¿sí? Yo sé exactamente quiénes van a cantar y cuándo van a cantar. En la palabra cantaremos, yo sé que los que cantaremos seremos nosotros y que cantaremos en algún momento en el futuro, no sé cuándo, pero sí sé que es en el futuro. Si yo digo, no sé, bailaron, yo puedo decir que ellos o ustedes bailaron en algún momento en el pasado. Esto en inglés no es posible. En inglés los verbos tienen conjugaciones diferentes y por lo tanto necesitamos palabras clave. Estas palabras clave son los auxiliares. Los auxiliares nos van a decir o nos van a indicar básicamente quién hace qué y cuándo. Es decir, quién hablando de una persona, qué hablando de una acción y cuándo hablando de un tiempo. Y esto nos remite a lo siguiente, a esta tablita de tiempo. Si se fijan en todo momento, yo puedo definir todo lo que hago en 12, para empezar, 12 diferentes tiempos, que son tiempos presentes, los cuales podremos diferenciar entre presente simple, presente continuo, presente perfecto simple y presente perfecto continuo. Tiempos pasados que van a tener exactamente las mismas clasificaciones: pasado simple, pasado continuo, pasado perfecto simple, pasado perfecto continuo, y lo mismo va a suceder con el futuro. Es decir, estos tres tiempos se van a dividir cada uno de ellos en 4 tipos de tiempo y nos dará un total de 4 por 3, 12 tiempos diferentes, ¿sí? Cada uno de esos tiempos va a tener un auxiliar o auxiliares diferentes. ¿Qué quiere decir con auxiliar o auxiliares? Si te fijas, en la fórmula general yo tengo que, para decir algo en modo afirmativo, tengo que tener un sujeto, un auxiliar y un verbo. Algo en modo negativo, tengo que tener un sujeto, un auxiliar, una negación y un verbo. Y en modo interrogativo es básicamente lo mismo que en modo afirmativo, nada más que el orden es diferente, ¿sí? El auxiliar en cada uno de estas fórmulas va a ser va a ser determinado, ¿sí? Es la palabra correcta, por el tiempo en el que estemos hablando. Si yo quiero decir una oración en presente simple, necesariamente tengo que usar uno de estos dos auxiliares, do o those. ¿Por qué hay dos? Porque uno de ellos se va a utilizar para las terceras personas del singular, estas que tenemos aquí, ¿sí? Él, ella o eso, y el otro que es do, se va a utilizar para todas las demás. Eso está acá, ¿sí? Para hablar del presente continuo, por así decirlo, que ese lo podemos encontrar aquí, para ese tiempo vamos a tener 3 auxiliares diferentes. Uno que es is para las terceras personas del singular, uno que es una excepción, que es am para la primera persona del singular,
y el auxiliar are, que es para todas las demás, ¿sí? Vamos a encontrar un caso parecido con los tiempos perfectivos, en este caso el presente perfecto simple y el presente perfecto continuo. Ambos, vamos a empezar con el simple porque es donde podemos ver la diferencia de forma más evidente, ¿sí? El presente perfecto simple va a tener un auxiliar una vez más para las terceras personas del singular y un auxiliar para todas las demás. Es decir, sin importar qué tiempo yo quiera formar, todos los tiempos van a ser regidos con estas fórmulas, con estas fórmulas. Todos los tiempos, sin importar que yo quiera hablar, ya sea en presente continuo o en futuro perfecto continuo, todos van a ser regidos por estas fórmulas y dependiendo del tiempo del que yo esté hablando, será el auxiliar que yo esté utilizando. Por lo tanto, si yo quisiera hablar de un tiempo futuro continuo, el futuro está aquí y los continuos acá, necesariamente tendría que hablar del auxiliar will be. Si yo quiero hablar de un pasado continuo, ¿sí? donde tenemos este cruce, es decir, aquí en el espectro verde con la línea morada, necesariamente tendré que hablar de un auxiliar was o de un auxiliar were, dependiendo si estoy hablando de primera o terceras personas del singular como el primer caso o de todas las demás. Es decir, cada uno de los auxiliares o lo que debes aprender de forma práctica en esta lección es relacionar cada tiempo y cada tipo de tiempo con cada uno de los auxiliares que le correspondan a este. Vamos a hacer algunas preguntas de teoría solamente para ver qué vamos a hacer en esta lección. Y aquí tenemos qué tipo de auxiliar se utiliza en el futuro perfecto simple. Sí, aquí tenemos un auxiliar compuesto y un auxiliar simple. Qué bueno que hablamos de eso porque se me estaba olvidando. Lo determinaremos de una vez. Aquí tenemos. Fíjense, si tenemos los auxiliares simples y los auxiliares compuestos van a ser diferenciados de forma bien sencilla. Los simples, si se fijan, todos los auxiliares de los tiempos simples tienen una sola palabra, do o does para el caso del presente, did para el caso del pasado o will para el caso del futuro. Si hablamos de los continuos, todos excepto uno están constituidos por una sola palabra, que es el caso de los presentes continuos y de los pasados continuos. Para el primero tenemos am, is o are y para el segundo was y were. Sin embargo, para el tercero tenemos will be. Para este caso, aquí podemos decir que estamos hablando de un auxiliar compuesto porque está, como su mismo nombre lo indica, compuesto por dos o más palabras. Podemos llegar a tener auxiliares hasta de 4 palabras, ¿sí? Por lo tanto, la respuesta correcta que aquí o lo que aquí nos están preguntando, que qué tipo de auxiliar se utiliza para el futuro perfecto simple, en este caso tenemos los perfectos simples y el futuro perfecto simple, la respuesta correcta es un auxiliar compuesto, ¿sí? ¿Cuántos auxiliares hay para el pasado perfecto continuo y cuáles son? Para el pasado perfecto continuo hay uno y es had been y lo podemos encontrar aquí en la tablita de tiempos, ¿sí? Porque aquí tenemos el pasado, el perfecto continuo y aquí tenemos un had been, ¿sí? ¿Por qué puede resultar complicado entender el uso de auxiliares? Eso lo dijimos al principio y esto es porque en español no tenemos auxiliares, nuestra lengua es una lengua aglutinante. ¿Cuántos auxiliares hay para el presente simple y cuáles son? La respuesta correcta es esta. Son 2 y son son do y son those. ¿Sí? Aquí los tenemos, presente simple con do y con those. Y una vez más, cuando decimos que un auxiliar es simple, esto se contrapone a la segunda pregunta y es cuando tienen una sola palabra. Vamos a hacer unos cuantos ejercicios de práctica y esto es a lo que le tenemos que dar más importancia. ¿Cuál es el auxiliar para el pasado continuo con la tercera del singular? Lo primero que hay que hacer es encontrar el pasado continuo y buscar la tercera del singular. En este caso tenemos que el auxiliar que corresponde es el auxiliar was. Y lo podemos poner aquí, así. ¿Cuál es el auxiliar para el futuro simple con la segunda del plural? Eso es muy fácil, porque para el futuro simple solo hay un auxiliar para todas las personas. Entonces, en este caso, el auxiliar correcto sería will. ¿Cuál es el auxiliar para el futuro simple con la tercera del singular neutro? Esto es exactamente lo mismo, porque tenemos que para el futuro simple solo tenemos un auxiliar
y es will, y eso lo podemos ver aquí. Por lo tanto, la respuesta es la misma, ¿sí? ¿Cuál es el auxiliar para el presente continuo con la segunda del singular? Ese sí hace falta que lo consultemos porque aquí podemos tener presente continuo. Sin embargo, para ese caso en particular, al ser segunda del singular, necesitaríamos saber qué es la forma común. Has es para terceras del singular, pero have been es para todas las demás, y aquí nos están preguntando por la segunda del singular, por lo tanto tendríamos un have been. Sí. Por último, ¿cuál es el auxiliar para el presente simple con la tercera del singular femenino? Al saber que es una tercera persona, sabemos que en presente simple tenemos dos tipos de auxiliares, uno para terceras personas y uno para todas las demás. Por lo tanto, la respuesta correcta sería those. Y vamos a ver qué nos dice la plataforma. En este caso, disculpen, esto es lo que tenemos que buscar. Que todos nuestros ejercicios, ¿sí?, sean correctos y o lo más parecido, como ahorita lo tenemos, a lo que la plataforma nos indica. Si se fijan, aquí la plataforma va un poco más allá y nos lleva, no solo nos dice los auxiliares, sino nos da un ejemplo de cómo se utilizan estos en inglés y en español cuando exista traducción, porque no en todos casos va a existir. Y bueno, pues muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Sigue estudiando, no dejes de estudiar, no pares hasta que todas tus respuestas sean correctas. Y pues gracias. Que tengas bonito día. Hasta luego.